Hola queridísimo, estamos felices nuevamente tú, fielmente a tu canal. ¿Estás listo para abrir la palabra de Dios y poder estudiarla y extraer de ahí tantas riquezas espirituales para tu vida? Ok, recuerda que la Biblia nos dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Esa es la promesa de Dios. Recuerda tú que todo lo que tú hagas por las cosas de Dios, Dios te lo va a recompensar. La Biblia dice incluso, si tú das a alguien un simple vaso de agua fría, a una persona que trabaja por el Evangelio, la Biblia dice hasta esa cosa que es tan insignificante, de seguro te va a hacer ¿qué cosa? Recompensado. Por eso estoy muy feliz de que tú estés dedicando del tiempo para poder escuchar la palabra de Dios. Este día es un día muy especial en el tema del gran conflicto que estamos estudiando en estas series de todo este trimestre. Y hoy vamos a estudiar un tema que es un tema que desde el Antiguo Testamento hasta el libro de Apocalipsis es un filo de oro maravilloso en el cual se edita la esperanza, se declara la esperanza bienaventurada. Aquella esperanza de que cuando Adán y Eva pecaron, el universo entero no sabía cuál era la decisión que Dios iba a tomar. Sí, destruir al pecador, como el diablo lo estaba diciendo, ¿verdad? Tú eres un Dios verdadero. Tú dijiste que el día que ellos iban a desobedecer, entonces deben de morir. Entonces, ahora tienes que matarles, ¿verdad? Oh, no, pero tú eres un Dios bueno, un Dios de amor. Perdona, pero sálvales, ¿no es cierto? Pero reconoce que tus leyes son difíciles de obedecer. Y es por ese motivo entonces que Dios dice, yo voy a tomar la decisión. Y ahora públicamente voy a decir cuál ha sido mi decisión desde antes de la fundación del mundo. Y ahí Dios presenta ese secreto, revela el secreto. Y es que Él había decidido, en el caso Adán y Eva pecasen, Él iba a venir, Él se iba a ser hombre, Emmanuel iba a ser el Emmanuel, Dios con nosotros, que iba a nacer con nosotros para destruirle al diablo definitivamente, ¿verdad? Definitivamente. Y así fue como Jesús vino y Él nos dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero Él vino ¿para qué? Él vino propio para cumplir la misión, pagar nuestras deudas, pagar nuestros pecados con su muerte, Él como creador muriendo por la criatura que Él creó. Y de ahí, ¿qué cosa? Cuando Él resucitó, se fue al cielo, pero nos dejó la linda promesa, ¿verdad? Esa promesa la encontramos en el libro de Juan, el capítulo 14, el versículo del 1 al 3. Y ahí nos dice Jesús, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, nos dice, entre otras cosas, ¿verdad? Y nos dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pero yo, sin embargo, dice, les digo que yo voy a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y les tomaré a mí mismo, porque yo quiero que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, simplemente Jesús estaba nuevamente, lo que todo el Antiguo Testamento ya enfatizaba, no solo sobre la primera venida, sino también sobre la segunda venida de Cristo, sobre el regreso de Jesús. Ahora Jesús estaba confirmando, ese Dios con nosotros ya en su persona, está confirmando y nos dice, vendré otra vez. Y nos dirá, ¿no? En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y nos dará también algunas señales, ¿no? Antes de su regreso, Y yo quiero felicitar a todas las iglesias que se empeñan. Yo me doy cuenta que hay son pocas las iglesias que se empeñan en los temas que vienen predicados desde los respectivos púlpitos, que se hable sobre las profecías bíblicas, Son pocas, pero yo quiero felicitar a esas pocas iglesias que hacen eso, que hacen énfasis en esa esperanza bienaventurada, nos dirá Tito, ¿verdad? La esperanza bienaventurada, esa esperanza feliz, ¿verdad? La palabra bienaventurado del Macarios, ¿no es cierto? Dice, esa esperanza feliz de que yo quiero
ver a Jesús. Esa esperanza es lo que hacía palpitar el corazón, el motor del cristianismo, ¿verdad? Y es por eso que incluso la palabra Maranata, fue propio inventada porque no fue inventada, una palabra, la que significa ven, Señor Jesús. Es un anhelo, ¿no? Qué lindo que podamos saludarnos entre nosotros los cristianos, ¿no? Maranata, Maranata, ¿verdad? Qué lindo. Entonces, es para recordar que eso es lo que nos mueve, lo que nos hace tomar la decisión de ser fieles hasta la muerte. Si ustedes se dan cuenta, en todo el transcurso del tiempo que hemos estudiado, todas las personas que son mártires, que han muerto por causa de Jesús, ¿qué han hecho? Han muerto porque tenían clavado en su mente, en su esperanza, la esperanza de que Cristo iba a regresar. ¿Entienden? Entonces, esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, Jesús, ¿qué cosa? Él nos está diciendo que nosotros tenemos que ser fieles hasta la muerte, que Él va a cumplir su promesa, la promesa de la venida de Jesús. Y qué lindo, ¿no? Hay personas que de los muchos mártires, hay una escritora que escribe, dice que incluso en el reino de los cielos, seguramente, ¿no? Cuando estemos con los mártires, que ellos también ya resucitarán a la segunda venida de Jesús y ya nos encontremos con ellos en el cielo, ellos seguramente nos dirán, ¿no? Mira, yo si tuviera que volver nuevamente a renacer y a dar mi vida por causa del evangelio, no por causa de Jesús, yo lo daría con mucho gusto, porque todo lo que he recibido de Jesús acá, me doy cuenta que lo que yo he pagado ha sido poco, lo que yo he pagado, por decirlo, porque en realidad la salvación, recuerden ustedes, no es por obras, para que ninguno se gloríe. La salvación es solamente por la fe en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Recuerden ustedes que cuando a Pedro le estaban crucificando, él incluso, ¿no? Al inicio, la primera vez cuando Jesús mismo le había dicho, de cierto te digo que antes de que el gallo cante por tercera vez, tú me habrás negado, ¿no? 3 veces. Entonces, él lo negó, tenía miedo. Pero cuando el mismo Jesús le dirá, ¿no? Tú una vez que seas como se podría decir, ¿no? Reconquistado de la gracia de Dios, una vez que él sea ya nuevamente arrepentido, una vez que él sea convertido nuevamente, entonces Jesús le dice, confirma la fe de tus hermanos. Y ahora Pedro, según lo que sabemos, ¿no? La historia nos comenta que él, cuando le estaban llevando a crucificarle, él dijo, yo no soy digno de morir, como murió mi maestro. Desen cuenta ustedes, ¿no? Qué lindo, que una persona tan cobarde, que había huido, que había escapado, por no enfrentar la muerte, ahora él vio eso y dice esas frases, ¿no? No soy digno de morir como mi maestro. Entonces el soldado dice, no te preocupes, entonces yo te voy a colocar y te voy a clavar y te vamos a crucificar con la cabeza abajo. Imagínense ustedes, y él murió así, él murió así. Pero, ¿qué es lo que puede dar valor, valentía a una persona? Es solamente la gracia perdonadora de Jesús. Es esa gracia la que transforma, la que de ti, que eres violento, te hace una persona pacífica, la que de ti, que eres una persona áspera, te hace una persona más suave, más sublime, más delicada, con tu esposa, con tus hijos, con tu esposo, Es verdad, en todos los matrimonios hay problemas, hay dificultades, pero lo lindo es tener a Jesús en el centro de ese matrimonio, porque Él une todo, Él parcha todo, ¿verdad? Él viene y nos da esa seguridad de que en Él podemos tener esa paz. Qué lindo es cuando los esposos resuelven sus problemas cayendo de rodillas, dándose las manos, orándole a Dios, el Padre, el Creador, diciendo, Señor, ayúdanos en nuestro matrimonio, enséñanos a amarnos mutuamente, enséñanos a amar a nuestros hijos, danos sabiduría para crecerles en tu camino. Qué hermoso que hay esas familias que en el temor de Dios saben que la fuerza, el poder, está cuando uno se cae de rodillas, Y así fue con Pedro y todos los mártires, pero todo eso era movido por el hecho de que creían en esa esperanza bienaventurada, la esperanza de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que en este tema nosotros vamos a estudiar el tema de la venida de Jesucristo, el corazón, la esperanza, la motivación de todos los cristianos en el transcurso de todos los tiempos, Porque, como dice el Padre nuestro, venga tu reino, venga tu reino. Esa es la oración que cada uno de nosotros debe de tener. No debe de tener miedo, debe de orar y decir, Señor,
ven, ven rápido. ¿Ok? Yo creo que Jesús no puede no venir. Él es necesario que Él venga. En el mundo en el cual nosotros vivimos hay muchas aflicciones, hay guerras, rumores de guerras, hay tantas cosas, hay pestes, pestilencias, virus, ¿ok? Y tantas cosas por doquier, ¿verdad? Pero Dios dice, ten duro, no sueltes la toalla, sé fiel hasta la muerte. Y cuando tú veas todas estas señales, las que Él nos indicó, dice, no bajes tu rostro, no seas triste, sino alza tu rostro, alza y mira a los cielos, porque tu redención, la salvación de Jesucristo está cerca, está cerca. Entonces tú, ok, piensa en esto y di, ven Señor Jesús, yo quiero que tú vengas, finalmente quiero darte la bienvenida. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres mi único consuelo. Cantando te alabaré, orando te esperaré, porque tú eres lo único que tengo. Cantando te alabaré, orando te esperaré, porque tú eres mi único consuelo. Alabar a Dios cuando las cosas no salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida tengas problemas, qué cosa buena. Alabar a Dios cuando las cosas no salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida tengas problemas, qué cosa buena. Pero yo le alabo desde mi quebranto, y su Espíritu Santo se regocija dentro de mí. Pero yo le alabo desde mi quebranto, y su Espíritu Santo se regocija dentro de mí. Ven, 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 Cristo a ti te llama. Ven, 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 no tardes mañana, no te olvides que por ti murió, para darte vida, vida eterna y salvación. Ven, 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 Cristo a ti te llama. Ven, 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 no tardes mañana, no te olvides que por ti murió, para darte vida, vida eterna y salvación. Para darte vida, vida eterna y salvación. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. No, 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 no pasarán. No, 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 no pasarán. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres mi único consuelo. Cantando te alabaré, orando te esperaré, porque tú eres lo único que tengo. Cantando te alabaré, orando te esperaré, porque tú eres mi único consuelo.
consuelo, porque tú eres lo único que tengo. Mientras estudio la Biblia con algunas personas, les pregunto, ¿ustedes saben que Jesús después de la resurrección, cuánto tiempo pasó Jesús después que Él fue crucificado, murió, pasó en la tumba y después que Él resucitó? Después de su resurrección, de este muerto que ahora resucita, imagínense ustedes, ¿no? Qué impresionante. ¿Cuánto tiempo Jesús pasó aquí en la tierra? Y hay algunos que no saben, es porque no se tiene conocimiento de algunos libros históricos, como por ejemplo el libro de los Hechos, ¿no? En el libro de los Hechos ustedes van a buscar Hechos del capítulo número 1, del 1 al 11, o en 1 de Corintios 15, del 1 al 6, ¿no? Nos habla que Jesús, después que resucitó, pasó aquí en la tierra 40 días más. 40 días más. Y en el transcurso de ese tiempo, entonces, Él les animaba, ¿no?, a estas personas, a los discípulos, a confiar más, a creer en su regreso. Y bueno, en total hay más de 2.500 declaraciones en toda la Biblia sobre el regreso de Jesús. Dense en cuenta ustedes, 2.500 declaraciones, entre capítulos, entre versículos, ¿ok? Estaba leyendo, un erudito ha calculado que hay 1.845 referencias a la segunda venida de Cristo en el Antiguo Testamento. En los 260 capítulos del Nuevo Testamento hay más de 300 referencias del regreso de Cristo. Una de cada 25 versículos lo menciona. ¿Sí se dan cuenta ustedes? Entonces, la venida de Jesús viene proclamada desde se podría decir, desde el tiempo en que Adán y Eva cayeron. Desde ahí en adelante se viene pronunciando hasta que con la promesa de Jesús Él regresa y dice, y yo me voy y voy a regresar, ¿verdad? Por eso nos dice, en Tito nos dice, la esperanza, esperando esta bendita la esperanza, la beata esperanza, ¿no? La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Ok, la palabra regreso, ok, viene del latino adventus, adventus. Hay una comunidad, si no recuerdo mal, una comunidad que se llaman adventistas. Y cuando tú vas y les preguntas a ellos, ¿no?, ¿por qué se llaman adventistas? Ellos te van a decir que viene de la palabra adventus, ok. En otras palabras, ¿no?, yo diría que todos los que creen en el regreso de Jesús, por el advenimiento, en el regreso de Jesús, se puede considerar ¿qué cosa? Que son adventistas, ¿ok? Adventistas. Vemos en el libro de Mateo, el capítulo 24, el versículo 30, y también en el libro de Hechos, el capítulo número 1, del 9 al 11, es interesante porque Jesús, después de los 40 días que pasó con los discípulos, ¿ok? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Dice que mientras ellos estaban mirándole, ¿no?, Jesús fue ascendiendo. Yo me acuerdo cuando estaba ya en Israel, ¿no? Hay un lugar, un pequeño templo que han hecho, se llama el Templo de la Ascensión, el de la Ascensión de Jesús, ¿no? Donde se supone que desde ahí, entonces Jesús, ¿qué cosa? Se elevó y se fue, ¿no? Ese lugar, aunque sí es un templo pequeño, cuando yo estuve ahí, yo imaginaba, pensaba, ¿no? Decía, y quién sabe, puede ser que sea el puesto exacto, ¿no? Pero yo imaginaba que era en esa zona, en esa área, en el cual los discípulos, viendo a su mejor amigo, ¿no?, a su Dios, a su Salvador, a aquel que vino y murió por ellos, ¿verdad? El que no se rindió, el que no salió de la cruz, porque cuando Él estaba en la cruz, nosotros estábamos en su mente, el que los amó fino al final, ¿ok? Hasta el último, ¿no? Entonces Él lavando sus brazos, ¿qué cosa? Fue alzado, ¿verdad? Y mientras Él iba ascendiendo, es como cuando uno ve, ¿no?, esos globos que van ascendiendo y uno se ve hasta el último, cuando uno es pequeñito, sobre todo los aviones, ¿no?, que se les ve, parece una puntita de alfiler y al último, ¿verdad? Yo imagino ellos viendo elevarle a Jesús, ¿verdad? Que Jesús se iba, y ellos contemplando, ¿no? Y eran muchos los que estaban mirando esto, y hasta el punto de que se presentaron los ángeles, vinieron 2 ángeles, ¿verdad? Y les dijeron, varones galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo,
vendrá otra vez tal cual como lo habéis visto irse al cielo. Miren ustedes que esa da una confirmación de que Jesús, el regreso de él será un regreso personal, ¿ok? Personal. Ahora yo quiero que ustedes sepan, como en los capítulos anteriores yo había mencionado, ¿verdad? Que la Biblia es una sola. ¿Ok? Una sola. Y les había recomendado cuál tipo de Biblia ustedes tenían que leer. ¿Ok? Porque rápidamente el diablo, el enemigo de Dios en este gran conflicto, ¿verdad? ¿Qué hace? Se inventa cosas. Él hace cosas para confundir a la gente. Y yo les mostré a ustedes, ¿no? Algunas Biblias, por ejemplo, que algunos textos habían quitado. Y entonces, como han quitado esos textos, hay diferentes religiones, ¿no? Que usan sus propios libros como Biblia para decir, esta es nuestra Biblia, ¿ok? ¿Y por qué? Porque prácticamente no aceptan la divinidad de Jesús, ¿ok? Y entonces usan sus propias escrituras, ¿ok? Otros, en cambio, que cogen y han añadido libros, ¿ok? Contienen la palabra de Dios, sí, pero añaden libros. Y entonces esos libros, vuelta, van a contradecir lo que dice la palabra de Dios, sobre todo en el tema de la inmortalidad, en el tema de la intercesión de los santos, ¿no? Que dice Dios, por ejemplo, no hay espíritu sin vida, ¿verdad? Sin el cuerpo, ¿no? Todo es un conjunto, ¿ok? Y entonces, pero no, estos de acá hablan sobre la inmortalidad, que cuando tú mueres, entonces hay algo de ti que es inmortal, ¿verdad? Es la primera mentira del diablo. O si no, ¿qué cosa? Sobre el tema del tema, por ejemplo, de la ley de Dios, ¿ok? Ese también es un tema que viene quebrantado, ¿ok? Y entonces ellos tienen esta autoridad, dicen, ¿no? La autoridad eclesiástica de cambiar y aumentar, y han aumentado hasta 7 libros a los 66 libros de la Biblia, ¿no? Y entonces, a la luz de esto, tú tienes que darte cuenta, si el diablo hace esto con la misma palabra de Dios, entonces, ¿él qué hace? Cuando él ve que Dios da características claras sobre lo que va a ser su venida, él de inmediato se inventa cosas, ¿ok? Que son un mensaje falso de la venida de Jesús. Por ejemplo, uno de ellos es, ¿no? Ok, el mismo Jesús dirá, vendrán falsos cristos, ¿ok? Y ustedes van a ver hoy en día, basta que tú entres a ver, ¿no? Los falsos cristos que en el transcurso de la historia han aparecido, ¿no? Ya uno dicen que está por allá en la China, en el África, en el Japón, ¿ok? Que ha venido por allá. Y cuando Jesús dice, ¿qué cosa? Cuando ustedes vean esto, cuando dicen, miren, vengan a ver que aquí ya llegó, acá en esta ciudad, en esta capital, ¿qué dice Jesús? Cuando ustedes escuchen eso, no salgáis, no ir a ver. ¿Por qué? Porque es el mismo diablo. Incluso, ¿qué cosa? Descenderá y dará bendiciones a los niños como solía dar Jesús a los niños, ¿ok? Y entre todas esas cosas dirá también qué cosa, que ha cambiado la ley, que ha cambiado el tiempo que habla la ley, ¿ok? Dirá que el domingo es el día de respetarse en cuanto a la resurrección de él, que él ha resucitado ese día y que ahora ya el día del sábado era para los judíos, o así, ¿no? Que era solo para el Antiguo Testamento. El objetivo del diablo es ese, que transgredamos la ley de Dios, ¿ok? Porque la transgresión de la ley de Dios, ¿qué es? Es pecado, y el diablo eso es lo que quiere, ¿ok? Que nosotros cometamos pecado, ¿ok? Y entonces, tú tienes que estar atento. Si tú quieres reconocer cuál es la venida de Jesús, para que no te confundas, no te equivoques con esas falsas doctrinas, como otros también dicen, no, Jesús ya vino en espíritu, ¿ok? U otros que dicen, no, Jesús cuando Él vendrá también así en espíritu y llevará a unos y a otros así, nosotros no nos daremos cuenta, ¿no? Las personas que serán salvos dejarán aquí su ropa y se irán, y unos serán arrebatados, otros serán dejados, ¿no? Cogen de un texto bíblico y de ahí sacan doctrinas enteras, y eso no está bien. Cuando tú quieras sacar una doctrina, tienes que verificar el contexto rápido y el contexto general, ¿ok? El contexto general de lo que dice la palabra de Dios. Eso es estudiar en forma honesta. Recuerda que aquí mi canal no es para hacer proselitismo. Mi objetivo no es hacer proselitismo. Mi objetivo es que tú puedas creer en el Señor Jesucristo y en el mensaje purísimo de su palabra. Y es por ese motivo que yo te voy a decir las características de la venida de Jesús, para que tú no te dejes llevar por estas falsas opiniones, ¿ok? Que hoy en día existen. Ya los falsos cristos que aparecen por allá haciendo milagros, ya que dicen algunos que ya Jesús ha venido, ¿ok? Otros que dicen que Jesús regresará, pero en forma invisible.
y cosas así por el estilo, ¿verdad? Entonces, pero tú tienes que saber entonces que la venida de Jesús será un evento visible, por ejemplo, ¿no? Ya vimos que el ángel dice, que los ángeles dicen, así como la habéis visto ir al cielo, así regresará, así regresará. Ahora, si tú vas a ver en Apocalipsis, por ejemplo, el capítulo 1, del versículo del 7 al 8, en Mateo 24, 27, nos dice, por ejemplo, que todo ojo le verá. Imagínense ustedes, todo ojo le verá. Desen cuenta ustedes, eso es poderoso, o sea que todo ojo es todo ojo de las personas le vamos a ver que Jesús va a regresar, ¿ok? Sobre las nubes de los cielos, con poder y gran gloria, ¿ok? Entonces, el regreso de Jesús será un evento corporal, ¿ok? Según Hechos del 1, del 10, capítulo 1 del 10 al 12, ¿verdad? Segundo, será visible. ¿Por qué? Porque todo ojo lo verá. Eso nos dice Apocalipsis 1:7 y Mateo 24 del 26 al 27. Ok, entonces es corporal, es visible, es también ¿qué cosa? Audible, ¿verdad? Que todas las personas la van a escuchar. En Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 16, en Mateo 24, 31, en Isaías 26, 19, nos dice que aparecerá la voz que dice ¿qué cosa? Resuciten los cadáveres que están en el polvo, mis muertos resuciten, ¿verdad? Qué increíble, se va a escuchar esa voz, ¿ok? Y otra cosa que vamos a escuchar, dice la Biblia, que a la final de la trompeta de Dios, porque se va a sonar la trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Se imaginan ustedes? ¿Ok? La Biblia nos habla que habrán terremotos, que habrán las que se mueven, que habrán qué cosa. Es el evento glorioso de Jesús, que será un evento que todo mundo lo va a ver, que será corporal, que será audible, que será glorioso. Imagínense ustedes, glorioso. ¿Saben lo que significa glorioso? ¿Se acuerdan ustedes cuando, por ejemplo, Moisés estaba recibiendo la ley de Dios, ¿no? Y cuando él bajó, porque había pasado ya bastante tiempo ahí en la presencia de Dios, ¿no? Cuando él bajó, ¿qué le dijeron los israelitas? Moisés, cúbrete el rostro porque la gloria con la que tú estabas ahí, ¿no? Parece que se recargó las baterías, ¿verdad? Moisés y iluminaba. Y él, para no ocasionar daño en los ojos de las personas, ¿ok? Él tuvo que cubrirse porque irradiaba. Imagínense ustedes, esa es la gloria, ¿ok? Eso todavía no es nada. Cuando Jesús estaba orando en el monte de la transfiguración, ¿verdad? Dice que ahí estaba glorioso, ¿verdad? Iluminaba sus vestidos, estaban resplandecientes, ¿ok? Eso es otro tipo de manifestación, pero no estaba todavía al 100% en toda su plena gloria. Pero ustedes ven, cuando los soldados estaban cuidando el cuerpo de Jesús, porque esa había sido la orden, ¿no? En cuanto a Pilato, para que no vengan a robar el cuerpo, ¿qué es lo que sucede? Los soldados estaban ahí, listos, firmes, ¿verdad? Y dice que un ángel, miren ustedes, la Biblia dice que un solo ángel se presentó delante de los soldados y en la presencia de la gloria de un ángel, esos soldados, ¿qué pasó? Cayeron como muertos, porque tuvieron miedo. Desen en cuenta ustedes, y era un solo ángel. Y la Biblia nos dice que cuando Jesús va a venir en su gloria, en la gloria del Padre y en la gloria de los miles y millones y miriadas de ángeles. Desen en cuenta, eso va a ser un evento extraordinario, único, que nunca jamás ya lo vamos a ver. Ok, será una sola y única vez. Entonces será un evento que es glorioso. Entonces acuérdate tú, ok, será un evento corporal, será un evento visible, será un evento audible, será un evento glorioso. Y el último que quiero que te recuerdes es que será un evento inaspettado, o sea que al imprevisto, al momento que tú no lo sabes. Porque Jesús dice qué cosa, así como el ladrón, ¿no es cierto? Así viene a robar a la casa de ustedes, así va a venir, ¿qué cosa? El Hijo del Hombre. En el momento que ustedes menos piensan, Jesús va a aparecer con poder y gran gloria. Entonces, yo quiero que tú tengas estos cinco eventos, ¿verdad? ¿Cómo van a ser estas 5 características? Primero, corporal. Segundo, visible. Tercero, audible. Cuarto, glorioso. Y quinto, al imprevisto. ¿Ok?
prepárate y sigue estudiando. Al último de este video te voy a mandar, el capítulo de lo que estamos leyendo para que tú recuerdes esos textos y lo vayas, lo estudies, indagues y te enamores más del regreso de Jesús y digas, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Como dice el libro de Apocalipsis, ¿verdad? El que da testimonio de estas cosas dice, vengo presto. Y Juan terminará diciendo, amén, ven Señor Jesús, ¿verdad? Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Fijo mis ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Amén. En 1 de Tesalonicenses, el capítulo 4, desde el versículo 13 en adelante, yo creo que este texto tiene que ser usado por los predicadores más de seguido, no solo en los funerales, ¿verdad? O cuando ya están despidiendo a un ser querido, ¿verdad? Dice así, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, hablando de los muertos, ¿verdad? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por eso os decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. Miren qué lindo, ¿no? Yo me imagino al apóstol Pablo viendo estas. Yo me recuerdo cuando yo era pequeño, ahí en el lugar donde, en el cementerio donde yo fui a ver, ¿no? Uno pequeño, curioso. Fuimos acompañando a una hermana de iglesia que había fallecido y mientras estaban, ahí se veía esta diferencia, ¿no? No os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza, ¿verdad? Yo veía que acá este grupo donde yo estaba, la gente lloraba, es verdad, estaban tristes. Pero mientras estaban enterrando a una persona, cantaban himnos de esperanza, para dar consuelo a los que les acompañaban, siempre pensando en la esperanza de la venida de Jesús. Pero mientras estaban haciendo esto en este grupito, allá en el grupito de más allá, estaban enterrando ahí a otra persona, yo veía que ahí había más alboroto. Y ustedes saben, ¿no? Uno pequeño le causa esa curiosidad, ¿qué es lo que está pasando por allá? Entonces yo logré escaparme de por ahí de mis padres, me escapé y me fui de inmediato al otro grupo para ver qué es lo que estaba allá pasando, que allá había un lloro, unos gritos como de desesperación, ¿verdad? Y ahí cuando llegué pude ver una tristeza, una cosa bien angustiosa, ¿verdad? Era un único hijo de una señora que había fallecido, el único hijo, una moto mientras estaba yendo y bueno, le atropelló ahí un carro y cuando le estaban enterrando, ¿no? Ya prácticamente el féretro, el ataúd estaba ya abajo en el hueco y la señora saltó desde arriba y esas tapas, ¿no? Tienen vidrios también y seguramente con el impacto que hubo se rompió el vidrio y la señora ahí abrió la caja y sacó a su hijo, y bueno,
Y ustedes saben, el vidrio lastimó las manitos de la señora que estaba, pero decía, hijo, hijo, no me dejes, no me dejes. Y eso era una cosa muy, muy triste, era una desesperación, era un lloro sin esperanza, ¿verdad? Yo me imagino a Pablo viendo ahí ya en Tesalónica, no, estas cosas, porque es triste, la muerte siempre es triste, porque Dios no nos creó a nosotros para morir, Él nos creó para que nosotros vivamos, ¿verdad? Él está siempre el pensamiento de la eternidad en nuestro corazón, pero lamentablemente como entró en el pecado en el mundo por un hombre, así mismo vamos a morir todos nosotros somos pecadores, dice la Biblia, entonces nosotros vamos a morir, ¿ok? Pero la diferencia para el cristiano, ¿ok? Es que el cristiano cuando muere sabe que es un sueño del cual, ¿ok? Es como cuando tú duermes y cuando te levantas, pues ya pasaron las 8 horas, ¿no? O algunos duermen un poco más, ¿verdad? Pero ya pasaron las 8 horas y tú crees y ya es al siguiente día, pero parece que dormiste poco, ¿verdad? Y bueno, y a la final te das cuenta que todas las 8 horas que pasó, ¿qué pasó? Estabas dormido y no le tienes en cuenta, ¿verdad? No tienes en cuenta, pero es un tiempo que pasó. En el tiempo de la muerte hasta la resurrección pueden pasar decenas de años, pueden pasar siglos, pueden pasar milenios, como por ejemplo ya el mismo Adán y Eva, ¿verdad? Pueden pasar, pero cuando las personas que han muerto creyendo en Jesucristo, aceptando la salvación de Jesús, cuando ellos resuciten, resucitarán como que fuera al siguiente día, y ellos no sabrán que ha pasado ya 100, 200, 300 años, o 100 años, o 200, o ya un siglo, o ya un milenio, ¿ok? Y ellos no sabrán. Entonces, ¿qué cosa? Cuando ellos resucitan, simplemente será para ver a Jesús que regresa en el aire, ¿verdad? En el aire. Y ahí finalmente, ¿qué cosa? Dirán, bienvenido Señor, te hemos esperado y tú nos salvarás. ¿Ok? O sea que tú no te preocupes, incluso si tú la cosa más segura, más fija, ¿ok? Que da esperanza al cristiano es acéptala a Jesucristo en tu corazón. Y ahí, aún si tienes que enfrentar la muerte, no lo vas a enfrentar con esa desesperación de angustia que qué pasará más allá. Ok, olvídate tú de todas esas doctrinas falsas en cuanto a la muerte, ¿no? Que vas a ser reencarnado, que te vas a ir al infierno, que te vas a ir al cielo directamente, que te vas a ir al purgatorio, que te vas a ir al limbo. De todo eso olvídate, ok, porque prácticamente eso como... teorías antibíblicas, ¿ok? La Biblia nos dice que la persona muere y ¿qué cosa? Y queda ahí sepultada, se hace polvo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Jesús regrese. Cuando Jesús regrese, Él va, ¿qué cosa? La Biblia dice, el mar entregará a sus muertos, la tierra entregará, ¿qué cosa? El Hades entregará a sus muertos y todo. Y ahí entonces al unísono van a resucitar y este cuerpo corruptible va a revestir incorruptibilidad, ¿verdad? Ok, este cuerpo. Y ahí nosotros con nuestros ojos hemos de ver al Salvador y le diremos bienvenido. Y en ese momento, entonces ahí es cuando Jesús, como dice el texto que he leído de Primera Tesalonicenses, ¿no? Juntamente con los muertos en Cristo. No es que ellos hayan ido ya primero antes al cielo, no. O que nosotros, ¿qué cosa? Por estar vivos vamos a ir primero antes que ellos. No. La Biblia dice que juntos, en el momento a la final trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitan y juntos vamos a ser elevados, ¿qué cosa? Para ir a encontrar al Señor en el aire, en el aire. Eso es otra cosa, ¿verdad? Otra característica de la venida de Jesús es que Jesús, cuando Él regresa a la primera venida, Él regresó, nació en Belén como un bebé, o sea que pisó la tierra. En esta segunda vez, Él no pisa la tierra, Él se queda en las nubes. Somos nosotros, los que creemos en Él, que vamos a ascender ascender, ¿verdad? Para encontrar a Jesús en el aire, ¿verdad? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, ¿verdad? Después vamos a estudiar nosotros cuánto tiempo vamos a estar, qué sucederá después, ¿verdad? Pero eso es muy lindo, ¿no? Como vamos a estudiar también las señales. Ahora estamos estudiando lo que es la venida de Jesús. O sea que Jesús, ¿a qué va a venir? Él va a venir a recompensarnos, ¿no? Va a venir a recompensarnos. Por eso es que el mismo Pablo, cuando ya le estaban por decapitar, él dijo, ¿qué cosa? Dijo, yo he peleado la buena batalla, he conservado la fe, ¿verdad? Y ahí dice, ahora yo estoy por estar decapitado. El tiempo en mi partida está cercano.
Pero qué cosa, Él dice, tú sé fiel hasta la muerte, ¿verdad? Y dice, y a mí yo sé que el Señor me tiene, dice, la corona de la vida que Él me dará. Y no dice que me dará después que yo sea decapitado y que mi alma va a ir al cielo. Mentira, ¿no? Él dice, yo sé qué cosa que Él me dará. ¿Cuándo? En su venida, dice, ¿no? Y no solamente me dará a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. No dice que esperan su venida, ¿verdad? Sino que aman. Una cosa es esperar, una cosa es saber que Él viene. Hasta el mismo diablo sabe que va a venir Jesús, va a venir, ¿verdad? Y es por eso que hace todo lo posible para hacer sufrir y para hacer que las filas, los hombres que aman a Dios y están preparándose para ir con Él al cielo, caigan en pecado, se alejen, comiencen a renegar la fe y cosas así por el estilo, ¿no? Por eso es que tú tienes que ser fiel. Y si has cometido pecado, has caído, arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Recuerda que nadie va a estar en el cielo diciendo yo estoy aquí porque me merezco y porque nunca he pecado. No, no. Ok, incluso los que vamos a estar ahí en el cielo, ok, habrán 3 sorpresas, dice, ¿no? Aquellos que nunca pensaron estar ahí y nosotros les vamos a ver ahí, Dicen, pero ¿cómo si esa pobre persona era esto, y vamos a nombrar los pecados que ha cometido? No, pero sin embargo Dios sabe que esas personas, incluso a los mismos religiosos de aquel entonces les dirá, no, yo les aseguro que en el reino de los cielos entrarán las prostitutas, los ávaros, los ladrones estarán en primer lugar, ¿no? Antes que ustedes, no porque han sido ladrones o porque han sido prostitutas o así por el estilo, ¿no? No, sino que se han arrepentido y han vivido según lo que la palabra de Dios les está enseñando, ¿ok? Entonces, ese es el mensaje de la palabra de Dios. La segunda sorpresa es que posiblemente nosotros, la primera era, vamos a encontrar a personas que no nos imaginamos que iban a estar ahí. La segunda es que no vamos a encontrar a personas que nosotros en cambio pensábamos que ahí iban a estar primeritos en primer lugar en el reino de los cielos, ¿verdad? Y que sin embargo nos vamos a llevar la sorpresa de que no están. ¿Qué tal si yo no estoy por ahí? Y ustedes van a decir, pero ¿cómo no va a estar este hombrecito? Si a través de los videos de él, yo le acepté a Jesús en el corazón y gracias a esos mensajes yo pude entrar aquí en el reino de los cielos, ¿verdad? Y cuando de pronto dice, ¿y este Franklin cómo así no está, no? Y entonces ahí tú vas a descubrir del por qué. Posiblemente vas a ver que yo vivía una vida doble, ¿ok? Una cosa es predicar, otra cosa es vivir, ¿ok? Es fácil, ¿no? ¿Ok? Y vas a encontrarte tú, ¿qué cosa? Así con gente que tú pensabas que iban a estar y no van a estar, ¿ok? Y la tercera es encontrarte a ti mismo. Esa es la tercera sorpresa. ¿Por qué? Porque ninguno de los que está en el reino de los cielos dirá, yo me merezco estar acá. Ninguno. Incluso hay un canto que dice solamente una palabra, déjame solamente agradecerte, ¿verdad? ¿Ok? Cuando yo esté ahí en tu presencia, ¿no? Mirarte cara a cara y no decirte nada, solamente perderme como un niño en tu mirada. Qué lindo, ¿no? Y que pase mucho tiempo sin que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. Yo creo que este artista simplemente quería decir, cuando yo esté ahí con Jesús, no tendré palabras y le diré solamente, es solo por tu gracia. Solo porque yo acepté el sacrificio que tú hiciste por mí, es que yo estoy aquí en el cielo contigo. Gracias por tu sacrificio. Y si tú escuchas la voz del Señor que está hablando a tu corazón, no le abandones si quieras seguir como un rebelde, porque Él está esperando a tu puerta, a que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos yo quiero saber cuánto me amas. Y si tú quieres vivir junto a Él, síguele ahora.
vida es para ti. Entre tus brazos yo quiero saber cuánto me amas. Amén. En el libro de Mateo, el capítulo 24, el versículo 14 nos dice: y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. La palabra de Dios nos dice que el Señor no retarda el adempimiento, el cumplimiento de su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El secreto está entonces en que tú vayas a los pies de Jesús, te arrepientas de corazón, le confieses a Él tus pecados, y entonces cuando Jesús venga, tú vas a estar listo para ir al cielo. ¿Ok? No te autoacuses, no te juzgues, basta de acusarte por tu pasado. ¿Ok? Tu pasado horrible que haya sido. Hay algunos que viven prisioneros toda su vida de las locuras que han cometido en el pasado. Yo creo que es necesario ir a los pies de Jesús y decirle: Jesús, ok, perdona mis pecados y ayúdame a vivir, a predicar el evangelio de tu regreso a todas las personas en todo el mundo, Te aseguro que cuando tú haces eso, de cumplir la voluntad de Dios, de predicar el evangelio en todo el mundo, de ayudar a esta proclamación, entonces tú te vas a alimentar a ti mismo y te vas a hacer un bien a ti mismo. Por eso es que dice Juan, ¿verdad? En primera de Juan nos dice: las cosas que hemos visto, oído de Él, eso es lo que nosotros estamos proclamando, lo que Él nos enseñó. ¿Ok? Entonces, si alguien dice: a mí la palabra de Dios no me da esa fuerza, esa vida, no me transforma, es porque no está dando, Él está solo recibiendo. Es como el mar, ¿verdad? El mar muerto, recibe solamente, recibe pero no da. Al no dar, entonces es muerto, no hay vida. Nosotros tenemos que ser como esos océanos, ¿verdad? Donde entran los ríos, donde entran los lagos, pero así como entra, va también saliendo, ¿verdad? Por las nuevas fuentes. Y es un ciclo eso, ¿verdad? Y ahí hay vida, hay animales, hay delfines, hay tiburones, hay de todo, ¿verdad? Porque hay vida, ¿ok? Y nosotros tenemos que ser una fuente de agua viva. Una fuente de agua viva. Cuando tú, ok, aunque si tú dices: yo no sé predicar la palabra de Dios, ¿no? Pero la palabra que te llega a ti, puede ser incluso hasta por medio de estos videos, ¿verdad? Tú puedes decir: bueno, yo no sé predicar, pero al menos he aprendido a enviarle a mis compañeros, a mis amigos, estos videos. Les voy a decir que se suscriban, que apoyemos este tipo de canal, porque es palabra pura de Dios, son palabras de vida eterna. Ahora es más fácil la predicación del evangelio, ¿verdad? Ok, haz como hacían simplemente los amigos del paralítico. ¿Te acuerdas tú cuando la casa de Pedro estaba llenecita? Y el pobre paralítico, un paralítico no puede pues moverse, no puede moverse. ¿Cómo va a ir a Jesús a encontrar el perdón de los pecados? ¿Cómo? Ok, pero ahí está, ¿no? Los 4 amigos hicieron una camilla y le fueron llevando. Y la Biblia, qué lindo, ¿no? Qué lindo que ese texto bíblico que cuando dice, cuando hicieron el hueco incluso de encima, porque había mucha gente y ellos tuvieron que subir al techo, hicieron un hueco en el techo y le van bajando. Jesús, al ver todo esto, ¿no? Dice: al ver la fe de ellos, desen cuenta ustedes, al ver la fe de estos amigos, le mira al paralítico y le dice lo que él quería. Él se fue allá no para ser sano. Él se fue no para ser sano físicamente. Ok, él no se esperaba un milagro. Él se fue allá para ser sano espiritualmente. Y es por eso que Jesús entendió la oración de su corazón. Y apenas le vio al paralítico, le dijo: tus pecados te son perdonados. Y él estaba feliz. Aunque si él hubiese transcurrido toda su vida paralítico y hubiese muerto como paralítico, él ya cumplió lo que él quería hacer, pero que no podía moverse, ¿ok? Pero sin embargo, gracias a sus amigos que lo llevaron, encontró esas palabras del perdón de Dios, y eso le bastaba a él. Él podía morir en paz, pero sin embargo ahí estaban los enemigos de Dios. ¿Y qué dijeron? Pero ¿quién dice? ¿Qué se atreve a decir este de aquí? Este dice blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y entonces por ese motivo es cuando Jesús coge y, conociendo los corazones, porque Dios lee los corazones de las personas, ¿no? Ok, los pensamientos más íntimos. Entonces Jesús, conociéndoles a ellos lo que ellos estaban diciendo,
alborotando ahí en su corazón diciendo que dice blasfemias, ¿ok? Porque Jesús, él sí como Dios puede decir tus pecados te son perdonados. Ningún hombre debe atreverse en esta tierra a decir yo te absolvo de los pecados o tus pecados te son perdonados. Atención con eso, eso es una blasfemia. Solo Dios puede decirle eso. Entonces ahora Jesús les coge y les dice a ellos, les reta, ¿verdad? Ese desafío. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué es más fácil? Entonces ellos ahí se quedan sorprendidos porque saben que el otro elemento, el elemento de la curación, es un elemento de milagro, del poder de Dios. Entonces Jesús les coge y les dice, para que ustedes sepan que yo, el Hijo del Hombre, tiene potestad, sea en el cielo, sea en la tierra, de perdonar pecados, a ti te digo. Yo imagino a él mirándole a los ojos al paralítico y diciéndole, tus pecados te son perdonados. Y luego, después de ese gran desafío, diciéndole, mirándole con amor, dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Imagínense usted, el hombre ese rato cogió, sentiría una fuerza increíble después. Ustedes conocen los paralíticos cuando están, ¿no? Los músculos se adormecen, volviéndose atónicos, no tienen fuerza, ¿verdad? Y es más piel y hueso a veces, ¿no? Eso es lo que van perdiendo el tono muscular esas personas y no tienen fuerza para nada. Pero sin embargo yo imagino esos músculos a la palabra de ese Dios que nos dará vida, a la palabra de ese Dios que al podrido que estaba Lázaro, ¿verdad? Ahí ya en la tumba, le dirá Lázaro ven fuera y ese rato todita las células se recuperan, se reprenden y resucitan. Yo imagino a este hombre que estaba ahí, ¿no es cierto? Con esos músculos flácidos. Ahora qué cosa. Dios se le coge, le dice, levántate, y en ese momento ese poder de Dios viene y le transforma todo, ¿verdad? Le da esa fuerza increíble y él se levanta, coge su camilla y yo imagino, ¿no? Ya no más con esos dolores como caminan, ¿no? Duros, estáticos, así difíciles de caminar, ¿no? Ahora me imagino a este hombre cogiendo su camino en su hombro y saltando, regresando a su casa, a ver a sus hijos, a ver a su esposa, ¿verdad? A ver a su familia y diciendo a todo el mundo, Jesús, Jesús me sanó y me sanó, sea del cuerpo, sea del espíritu, sea del espíritu. Me dijo, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Vete y no peques más, también le dirá a aquella persona que le perdonó los pecados, porque ese es el compromiso con Dios, ¿verdad? Dios te sana, te cura, pero no quiere que vuelvas nuevamente a caer en el mismo error, en el mismo pecado. Entonces, a la luz de la palabra de Dios, hay un texto maravilloso que se encuentra en el libro de Daniel, el capítulo 8, el versículo 14. Yo creo con sinceridad que todas las personas debiéramos de acoger todo lo bueno de las otras iglesias, de las otras comunidades. No seamos cerrados de mente, no, seamos elásticos. Ok, todas las iglesias tienen cosas bonitas y que puedes aprender a acogerlo. Por eso dirá Pablo, leer de todo y acoge lo bueno, ¿no? Desecha lo que es malo, desecha lo que es malo. Y entonces, yo me doy cuenta, hay un señor llamado William Miller, Guillermo Miller, ¿no? Ya él, en el tiempo en el cual, ustedes saben, después que los europeos, se podría decir por las inquisiciones, por las persecuciones de estas, de los 1260 días, ¿no? Ellos tuvieron que huir y bueno, y llegaron a la tierra de la libertad ahí en Estados Unidos, ¿no? Pero siempre esa esperanza del regreso de Jesús iba en el transcurso de todos los siglos, ¿no? Y allá en el tiempo del 20, era ya en octubre de 1844, pero antes de eso, un año antes, si no es un poquito más, yo, todos estos detalles, yo quisiera que ustedes, por favor, vayan a ver una película. Hay una bonita película y yo les felicito a aquellas personas que han hecho de esto una película, ¿no? Porque ustedes si van a buscar ahora en las bibliotecas, ahí sobre todo de América, de Estados Unidos, ¿qué pasó el 22 de octubre de 1844? Ustedes van a ver que ahí hay pero una cantidad de material increíble, de lo que como toda la gente, ¿no? Creía que Jesús iba a regresar en ese día, creía. Muchos no fueron ni a cosechar el maíz, las cosechas, nada. Otros vendían sus propiedades, casi les regalaban porque sabían que Jesús viene y ya que ellos se van, entonces ¿para qué tener aquí propiedad? Se dan cuenta, era una movilización pero tremenda, pero todo esto fue descubierto gracias a ¿quién? Gracias a un hombre que hizo lo que la palabra de Dios enseña. La Biblia dice que hay que leer un poquito aquí, un poquito allá, renglón tras renglón, ¿verdad? Y ir
cogiendo todo el panorama de todo. Y este hombre comenzó a leer desde el Génesis, ¿no? Y entonces cuando él comenzó a leer desde el Génesis, no pasaba de un versículo bíblico mientras no iba entendiendo. Y él había hecho que la misma Biblia sea su propio intérprete. Y ese es ¿cómo se podría decir? El principio de la exegesis bíblica, ¿verdad? Que la Biblia se interpreta a sí mismo. Y entonces él iba viendo, ¿no? Ok, cuando eran símbolos, por ejemplo, proféticos, cuando hablaba de mujer en la profecía, se refería a iglesia. Cuando hablaba de dragón, se refería al diablo. Cuando se habla de viento, se refiere, ¿qué cosa? A guerras, ¿verdad? Y así, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, él fue haciendo una especie de crucigrama en todo esto, ¿no? Y armando este puzzle, ¿no? Tan lindo. Y cuando llegó a esto de Daniel, el capítulo 8, el versículo 14, y dice, hasta las 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Entonces él, hasta 2300 tardes y mañana y el santuario será purificado. Entonces él dijo, ¿pero cómo entonces? Y él comenzó a leer, ¿no? El libro de Daniel. Y mientras él estaba leyendo el libro de Daniel, él se dio cuenta que el pobre Daniel había caído incluso hasta enfermo. Él dice, yo me enfermé, ¿ok? Viendo y quería conocer él el misterio, pero Dios le había dicho a él, no por medio del ángel, no, esto es para mucho tiempo más allá, tú vas a dormir y tranquilo, no, y después cuando tú resucites ya vas a estar con Jesús en el cielo, ¿no? Ok, pero no, él quería saber, él dice que se enfermó y quería entender bien la profecía de las 2300 tardes y mañanas, ok, y entonces Dios nuevamente le envía al ángel y le dice, anda y explícale, ¿ok? ¿En qué consiste esto de las 2300 tardes y mañana? Que es una de las profecías más largas que se encuentra, ¿qué cosa? En la palabra de Dios, ¿ok? Y yo les quiero leer a ustedes en Daniel el capítulo 9, el versículo 25 y 26, ¿ok? Daniel 9 del 25 al 26. Conoce y entiende que desde que salga la orden de restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, más 62 semanas. La plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas le quitarán la vida al Mesías y nada le quedará. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá como una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. En otra semana confirmará el pacto a muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Quiero que tú entiendas que Guillermo Miller, él tenía esta visión, ¿verdad? Él era un bautista, pero estudiando la Biblia, por eso digo que es muy bueno. Hay algunos que, por ejemplo, dicen que este gran chasco lo identifican a una iglesia determinada, pero falso, no existía la iglesia. Él era un miembro de la iglesia bautista. Este era un hombre estudioso y es por eso que después, a la luz de la Biblia, porque dice, no, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Cuando él dijo 2300 tardes y mañanas, y Daniel había llorado, se había sentido enfermo porque quería saber esto. Entonces, cuando él lee aquí el capítulo que habíamos leído y que dice qué cosa, desde el momento de la orden para restaurar qué cosa, Jerusalén. Entonces él dice, si yo llego a descubrir cuándo fue dada esta orden para restaurar Jerusalén y de ahí le sumo las 2300 tardes y mañanas, ok, que serían prácticamente años, ok, porque es un día por año en sentido literal, ¿no? En sentido profético, ok, un día equivale a un año. Entonces él dice, no, yo hago las cuentas, pero tengo que saber. Y entonces él como estudioso comenzó a profundizar más y más. Todo eso ustedes lo van a ver ahí en la película esta que se llama Cómo Todo Comenzó. Mírale esa película, ok, mírale en el transcurso de este tiempo, mírale y te va a gustar, ¿verdad? Cómo todo comenzó. Y entonces él llegó a descubrir que en el año 457 fue por el rey Artajerjes, rey de Persia, en este año 457 antes de Cristo, fue dado, ¿no es cierto?, el decreto oficial. Este era ya el tercer decreto, pero este fue el decreto oficial, ¿no?, en el cual se daba permiso, ¿no?, para que vuelvan, ¿qué cosa?, los judíos y que puedan restablecer el culto, ok, puedan reconstruir el templo y la ciudad y todo lo demás. Y entonces él hace cuenta, ahora dice, desde el 457, y comienza a sumar, porque aquí habla también del bautismo de Jesús.
¿ok? Y de ahí habla también de la muerte de Esteban, ¿verdad? Habla de la muerte de Esteban, de la muerte de Jesús, cuando Jesús iba a morir también, ¿no? Y que dice que los sacrificios de las ovejas y todo lo que iluminaba, lo que era la sombra de la verdad que es Jesús, todo eso iba, ¿qué cosa? Así, a quedar ya anulado las ceremonias, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo estaba muriendo por nosotros, ¿verdad? Y entonces todo eso él pudo descubrir y dijo, wow, entonces cuando él llegó y dice, el santuario será purificado, él pensó en su cabecita que el santuario se refería a ¿qué cosa? A la tierra, y que la purificación, como Jesús había dicho con el arco iris, ¿no? Ya no habrá nunca más aquí una destrucción con el diluvio, con agua, pero nos dice que va a destruirse con fuego. Entonces él pensó que Jesús iba a regresar, que en el 22 de octubre de 1844, que era exactamente donde terminaban las profecías de las 2300 tardes y mañanas, entonces él pensó y dijo, no, pues el 22 de octubre de 1844 Jesús va a regresar, y comenzó a proclamar eso con fuerza, ¿verdad? ¿Ok? Lamentablemente puedo decirte que esto que movió a él era esa bendita esperanza, la bendita esperanza. Lamentablemente él no se equivocó. Ese fue un gran chasco, y que a la profecía bíblica dirá, ¿verdad? Que parece que cuando tú lo comías ese mensaje, te iba a parecer como miel, ¿verdad? Como miel. El regreso de Jesús como algo agradable. Pero una vez que tú lo tragabas, eso iba a parecer como algo amargo, ¿verdad? Algo como la hiel, no como la miel, algo como la hiel, amargo. Y eso es lo que fue en ellos, ¿verdad? Porque se imaginan ustedes sabiendo con las profecías, con la Biblia, con la palabra de Dios en la mano, que había una profecía que decía que hasta 2300 tardes y mañana el santuario iba a ser purificado. Y ellos pensando que el santuario se refería al planeta Tierra. Esa fue la falla, ¿ok? Porque gracias a estos estudios, después vamos a ver esto nosotros en el otro capítulo que vendrá, ahí vamos a ver a qué cosa se refería el santuario. En la Biblia, en ninguna parte de la Biblia hace mención que la tierra es un santuario, en ninguna parte, ¿ok? Sino que Dios mismo revelará después, ¿no? Que ese santuario se refería al santuario celestial. ¿Se acuerdan ustedes? Eso lo vamos a estudiar, como les digo. Pero ¿se acuerdan ustedes cuando Dios dice a Moisés, no, me harán un santuario? Y dice que él hizo un santuario tal cual como lo fue mostrado, el original santuario que está en el cielo, y porque yo quiero vivir en medio de vosotros. Entonces ahí ellos construyeron ese santuario, ¿verdad? Y entonces esa era una copia, ¿ok? Pero iba a suceder algo en ese santuario. Ese tema les dejo en suspenso para ustedes, ¿verdad? Entonces, con la película que ustedes van a ver, y más el mensaje de estas 2300 tardes y mañana, que es un mensaje que yo te aconsejo que tú lo aprofundices, y te vas a enamorar de este mensaje, ¿verdad? William Miller y todas las personas que pregonaron el evangelio de que Jesús iba a venir, ¿qué cosa? En el 22 de octubre de 1844, no se equivocaron, no fallaron la fecha, fallaron sí el acontecimiento. No iba a suceder el regreso de Jesús, ¿ok? No iba a suceder, porque ya les dijimos que el santuario no era la tierra, ¿ok? Sino que iba a suceder eso en el santuario celestial. Eso lo estudiamos la próxima vez. Pero recuérdate, Jesús, Él va a venir. Y la Biblia dice que cuando Él venga, el mayor sueño de Jesús es venir lo más rápido posible. Pero como dice ya segunda de Pedro, el Señor no retarda el cumplimiento de su promesa, sino que es paciente para con nosotros, porque no quiere que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es el momento para que tú te acerques a Jesús y le digas, Señor, yo estoy cansado de mi vida, estoy haciendo solo el mal. Solo Dios puede hacer ese corazón duro que tú estás haciendo las obras malas por ese motivo, porque no le tienes a Jesús en tu corazón. Incluso te deleitas en hacer cosas malas. Dios te puede cambiar ese corazón de piedra. Dios te puede transformar en un corazón de carne, un corazón sensible al mensaje de tu palabra, para que tú aprendas a ser un soldado valiente, uno valiente que diga no a las cosas negativas, porque valiente, según la palabra de Dios, es aquel que a los vicios y a todo lo demás sabe decir no en el nombre de Jesucristo. Vence todas esas porquerías, ¿verdad? Que a veces esclavizan a mucha gente, sea el alcohol, sea el cigarrillo, el fumo, las drogas y todo lo demás vicios que hay, ¿verdad? Ok, sea
pornografías, sea en todo el ámbito, todo lo negativo, todo eso Dios es capaz de hacer de ti una nueva criatura, capaz que tú puedas llamar a las cosas por su nombre, a lo malo, malo y a lo bueno, bueno, y que tú digas, Señor, enséñame, porque esa va a ser la lucha, como dice Pablo, no, yo sé lo que es malo, pero yo eso amo, y sé lo que es bueno, pero eso aborrezco. Señor, líbrame, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, verdad? Porque nuestra naturaleza humana nos lleva a hacer lo malo. Pero en Cristo Jesús, nos dirá el apóstol Pablo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Concéntrate en el mensaje bendito de la palabra de Dios. Y que tú, al igual que todos los reformadores que dieron su vida, muchos mártires que morían cantando a Dios, ¿verdad? Y que digan, venga tu reino, venga tu reino. Que esa pueda ser también tu oración y mi oración. Vamos a orar. Bendito Dios, te agradezco tanto por tu promesa, la promesa de tu venida. Sabemos que mientras estamos en este mundo vamos a tener aflicción. Yo te pido, querido Padre, que tú fortalezcas la fe de cada una de las personas que están escuchando tu palabra en este momento y que este mensaje pueda ser proclamado al mundo entero, que cada uno de nosotros pueda proclamarlo y compartirlo con nuestros amigos, con nuestros familiares, para decirles, Jesús viene. No tenemos miedo de esperar su regreso, sino que tenemos que anhelarlo, porque Él viene a salvarnos, Él viene a rescatarnos, Él viene para llevarnos, para vivir eternamente con Él a un lugar donde nunca más habrá la muerte, el hambre, el clamor, el dolor, porque las primeras cosas pasaron. Sé tú acompañándonos en el transcurso de nuestra vida, querido Dios, dando las fuerzas para seguir luchando y ser fiel hasta el fin, hasta cuando tú nos des la corona de la vida. Te pido, querido Padre, que supla las necesidades de cada una de las personas que están escuchando en este canal cristiano, querido Padre, que me has inspirado a poderlo crear. Y permite, querido Dios, que pueda concentrarme en la sola palabra de Dios, que es palabra que pueda llevar vida eterna a todos los oyentes. Te pido todo eso, querido Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendícenos a cada uno de nosotros. Amén y amén. Nos vemos la próxima, queridísimo. Que Dios te bendiga, ten ánimo. Comparte este mensaje de vida, de fe, de esperanza. Chao, chao, chao. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Muchísimas gracias, oh buen Señor. Muchísimas gracias, oh buen Señor. Tu sangre en la cruz derramaste, con ella limpiaste mi corazón. Tu sangre en la cruz derramaste, con ella limpiaste mi corazón. Oh, gloria, aleluya a ti, Señor. Oh, gloria, aleluya a ti, Señor. Mi alma te ensalza y alaba, con gozo te canta por tu amor. Mi alma te ensalza y alaba, con gozo te canta por tu amor. Amén.